Nuestro tema para este día, hablando de la última semana que estamos estudiando el folleto Cómo estudiar la profecía bíblica, es el tema que tiene que ver con una obra de arrepentimiento. Vamos a continuar con la historia de Jonás y su predicación y el mensaje que dio y qué nos dice eso a nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te agradecemos, Padre, porque el mensaje que nos das a través de Jonás es un llamado especialmente y primeramente para aquellos que decimos abrazar el mensaje de los tres ángeles. Y te rogamos que nos ayudes luego a transmitir este mensaje de salvación a quienes nos rodean. Amén. Imploramos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de ayer, pastor, usted decía de que hoy vamos a terminar de contestar esta pregunta que ya comenzaba a responder sobre, siendo que al revisar la historia de Jonás, seguramente hay mucho de Jonás en nosotros. ¿Cómo podemos superar esa actitud de Jonás de finalmente no querer ir a Nínive? Porque seguramente había prejuicio racial, religioso, lo que sea, pero esa actitud lo estaba alejando de cumplir la misión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, totalmente Jonás tenía prejuicios contra Nínive. Se ha documentado en la historia lo cruel que eran los asirios. De hecho, tal vez más adelante en la historia, Nínive o Asiria alcanzó todavía mucha más importancia o relevancia en aquella época en el mundo antiguo. Sin embargo, aquí ya ellos eran conocidos por tratar cruelmente a sus enemigos. Y entonces Asiria, nosotros leemos en la Biblia, de alguna manera siempre también estuvo combatiendo contra el pueblo de Dios, y ahora Jonás es enviado a predicar al enemigo. ¿Cómo yo voy a ir, pensó Jonás, a predicar a un enemigo? Estuvo bonito, como estudiamos ayer, cuando Dios le dio un mensaje de prosperidad para la nación de Israel, pero cuando tenía que dar un mensaje al enemigo, Jonás no estaba dispuesto. Pero yo pienso que aquí hay un asunto todavía más de fondo, y es que Jonás no creía que la gracia y la misericordia de Dios podía alcanzar a estas personas, que no estaba disponible para estas personas, que estas personas ya habían sellado su tiempo de oportunidad, o es más, que estas personas ni siquiera iban a hacer caso, que estas personas no les importaba para nada lo religioso. Jonás era de aquellos que hoy ven a una persona en actos pecaminosos y piensan, esa persona está perdida. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué predicar a esa persona? Ese era el problema real de Jonás. Quería que para Israel existiera la gracia y la misericordia, porque recordemos, el tiempo que él vivió no fue un tiempo tampoco fácil, fue un tiempo de apostasía. Los reyes de Israel no eran las mejores piezas, pero ahí Dios habló y Dios dijo, miren, por amor de mi nombre, leímos eso ayer en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, vale la pena que usted lo pueda ir a revisar, y Dios dice, bueno, por amor a mí, no lo voy a destruir. Dijo, vaya Señor, muchas gracias, eso sí lo voy a ir a predicar, miren, Dios nos ama, Dios nos va a salvar, pero era para nosotros, interno. Pero ya cuando ese mismo mensaje, Dios viene y le dice, Jonás, ve allá y dile a Nínive que si no se arrepiente, noten que el mensaje no era totalmente de destrucción. De alguna manera, en el mensaje que Dios le dio a Jonás, le daba a demostrar que había una cierta condicionalidad, que si Nínive escuchaba y se arrepentía, entonces él iba a cambiar de parecer. Pero ese es el problema real aquí que estamos viendo en Jonás, es aceptar la gracia de Dios solo para mí, creer que yo ya estoy bien, creer que solo yo me voy a salvar y que los demás ya están excluidos de la gracia y la misericordia de Dios. Y bueno, y finalmente cuando Jonás sí predica su mensaje y que lo predica de la manera más cruda que puede, Nínive reacciona, al menos en ese periodo se sabe que reaccionó, Dios los perdona, y quizás ahí solo para introducir este tema, luego vamos a volver a esto del arrepentimiento que se obra, pero uno termina preguntándose si Jonás es un profeta verdadero, ¿por qué Dios tiene que decir, aunque usted ya mencionó un poco eso de la salida, esa condicionalidad, por qué tiene que haber esa profecía condicional? Y por qué es importante para nosotros saber la diferencia entre que en la Biblia hay profecías condicionales como también incondicionales, especialmente
por lo que se avecina hacia el fin del tiempo. Muy bien, creo que algo que tenemos que saber en primer lugar, es que Dios quiere salvar al ser humano. Amén. Él no quiere que ni uno perezca. Creo que después que Cristo vino se hace más evidente eso y se hace más claro que Dios amó al mundo y Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno sea condenado. Sin embargo, Dios tampoco puede salvar al pecador en contra de su consentimiento, porque no sería feliz. El amor tiene que ser libre, no puede ser forzado, no puede ser obligado, no puede estar bajo amenaza, no, sino no sería un amor verdadero. Pero entonces, ahora que entendemos que el plan de Dios es que todos sean salvos, ahora tenemos que ver algo. En el mensaje que Jonás llevó a Nínive para predicar, llevaba implícito el deseo de Dios de que los ninivitas se salvaran. De hecho, el rey escuchó, o el gobernante que había en ese tiempo, y ellos hicieron toda una preparación espiritual, Sí. se arrepintieron, no ayunaron, incluso hasta los animales que tenían ellos ahí en su ciudad, ellos también participaron de todo esto, mostrando que ellos creían en la palabra de ese Dios verdadero. En este caso hubo un perdón para la ciudad porque ellos habían aceptado o habían decidido proceder conforme a la palabra del Señor, ellos se habían arrepentido. Pero hay profecías, ahora bien, hay profecías en la Biblia que nos muestran lo que va a suceder en el futuro, especialmente en la parte final de la historia de este mundo, y que no dependen realmente de si nosotros hacemos o no hacemos tal cosa, pero que siempre lo que van a hacer es demostrar, porque Dios conoce de antemano la reacción del ser humano, y ahora Dios ha sido tan grande. A Jonás Dios no le mostró qué iba a suceder, a Jonás no le mostró qué iba a suceder con Nínive, aunque Dios bien podía habérselo mostrado, aunque Jonás tenía la intuición, le dice, yo sabía que tú eres un Dios, y le menciona las características de Dios en Éxodo 34, sí, que tú eres un Dios clemente, misericordioso, etc. Yo ya sabía, tenía por dentro esa impresión, esa intuición de que se te iba a ablandar el corazón si ellos se arrepentían. Bueno, ya Jonás, pero Dios no se lo había revelado. Ahora, para la parte final de la historia de este mundo, Dios nos ha revelado, hermano Gerson, que ante la predicación, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, ante la predicación del Evangelio eterno, nos damos cuenta que el mundo quedará dividido en dos grandes grupos. Sí. Nada más, no habrá tercer grupo, no habrá terreno neutro. Una de dos, o estamos preparados para la cosecha, para ir al cielo con Dios, con Cristo Jesús, o vamos a ser de ese grupo que es presentado como las uvas que se vendimian, que son trituradas para preparar pues un jugo, que eso representa destrucción, representa el juicio. Entonces ya Dios nos ha advertido, y tenemos que saber que las advertencias que Dios ha hecho se van a cumplir, porque tristemente Dios ya nos adelantó y conoce la reacción y la decisión de muchos seres humanos. Pero pastor, aunque aquí Nínive fue perdonada en ese momento, sabemos por el propio registro bíblico, otro profeta habló contra Nínive, finalmente fue destruida. El juicio llegó porque lamentablemente volvieron a sus caminos de maldad, y de hecho, como lo presenta Nahum o Habacuc, no, Nahum creo que es. El profeta Nahum. El profeta Nahum, él dice es una ciudad sanguinaria, es decir, seguramente multiplicó aún más sus problemas. Es decir, el juicio llegó. Y como usted nos lo está presentando, hacia el final, ambas cosas van a estar simultáneas. En este caso hubo un periodo, pero al final, pastor, ¿cómo nosotros podemos elegir para poder estar del lado correcto, siendo que ya no habrá otro tiempo de oportunidad después de que se predique este mensaje? Y hago énfasis en eso por esas lamentablemente falsas enseñanzas que presentan un tiempo de oportunidad añadido. Hacia el final no existirá ese tiempo de oportunidad. No, totalmente no. El tiempo de oportunidad es ahora.
En el caso de Nínive y la predicación de Jonás, lo que nosotros vemos es un éxito de 100%. Sí. Eso fue algo focalizado en ese momento de la historia con esas personas que estaban allí. ¿Y cuánto desearía Dios? Dios desea que todo el mundo escuche y qué bonito que tuviéramos ya esa predicción en la Biblia que dijera, bueno, va a ser predicado el mensaje de los 3 ángeles y el 100% de la tierra van a aceptar, porque van a escuchar, pero que van a aceptar, lastimosamente no. Y hay un grupo de personas que se van a alistar más bien bajo la bandera del enemigo de Dios y obviamente pues van a recibir su recompensa. Hay profecías que vienen para el futuro, hermano Gerson, y que no son condicionales, o sea, van a suceder porque van a suceder. En este caso las plagas, las 7 últimas plagas que van a caer sobre este mundo. Eso no depende si cualquier persona diga algo o no diga algo, no, van a suceder. Digo, no es algo que nos debe causar alegría que eso suceda o gozo, más bien yo creo que tenemos que examinar nuestras propias vidas y escapar de ese castigo que vendrá, porque ahora la salvación pues simplemente no es colectivamente. Aunque la historia de Nínive en la predicación de Jonás nos muestra que si hay un líder que tiene un grupo, en este caso un padre de familia, un líder de una iglesia, de una comunidad, ojalá de un país entero, que decide buscar al Señor, puede influir grandemente en las demás personas, pero no tenemos ese tipo de acontecimiento al final, sino cada uno tendrá que escoger de qué lado se encontrará cuando estas cosas sucedan. Así es, así que queremos elegir correctamente y para eso necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque de repente nuestras decisiones tenemos que examinarlas. Muchos están decidiendo ya de qué lado vamos a estar. Ayúdenos para que con esta oración podamos aprender a reflexionar sobre hacia dónde nos están llevando esas decisiones. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de la salvación y se hace claro en el libro de Jonás, el centro tal vez de todo ese mensaje es que a ti te pertenece la salvación. Y te damos gracias, Señor, porque ya que tú eres el Dios de la salvación, tú estás dispuesto a alcanzar a los que nos parecen más inalcanzables, de maneras extraordinarias que tal vez nosotros muchas veces nos resistimos creer de que tú estés obrando de esa manera. Perdona nuestra incredulidad, nuestra dureza, nuestro egoísmo, pensando, Señor, que somos los únicos que vamos a ser salvos. También, Padre, ayúdanos para estar preparados y cada día tomar las decisiones correctas y saber que cada cosa que yo hago, que hacemos hoy, va forjando nuestro carácter y va a finalmente revelar nuestro destino. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.